tal? ¿Cómo están? Última clase de Levítico. Bienvenidos. Espero que disfruten esta clase y por supuesto toda la serie, y apreciaría mucho si me dejas algún comentario de qué te ha significado, qué ha pasado con tu vida y qué aporte hubo en general para ti o para algún grupo o para la iglesia a la que perteneces. Clase número 21 y final, y hoy día trabajaremos el capítulo 27 de Levítico acerca de la ley de los votos. Para terminar, por favor, no vayan a olvidar lo que ya he dicho en varias oportunidades, que las enseñanzas de manera detallada y más ampliadas están en el comentario de Levítico y que todo esto tiene que relacionarse necesariamente con los otros libros del Pentateuco. Así es que te pido, por favor, puedas considerar tener, además de este comentario de Levítico, también el de Números, el de Éxodo y por supuesto después el de Deuteronomio, y asimismo los cursos de Antiguo Testamento 1 y Antiguo Testamento 2. Todos estos cursos, libros, comentarios y cursos hablan de esta gran época y que sientan las bases para todo el Antiguo Testamento y por ende para toda la Biblia. Así que si quieres de verdad profundizar y entender estas cosas, tienes que hacerte del material necesario. Hay muy buenos libros. Te recomiendo los míos por razones obvias, pero además porque creo haber hecho un aporte en trabajar esto de manera sencilla para que sea entendible para todos, a pesar de las grandes complicaciones hay de traer de un contexto a otro, de un idioma a otro, y que algunos autores lo hacen más complicado que otros. Empecemos entonces con esta introducción. Y por favor, toma tu Biblia, lee el capítulo 27. Yo solamente trabajaré algunos versículos acá porque si no, no nos da el tiempo, pero es importante. Ojalá tuvieras tu Biblia abierta, leyeras el capítulo 27 y además pudieras leer el comentario de ese capítulo 27 antes de que trabajemos este video. Te aseguro que esa sería la manera ideal y que te va a reportar el mayor entendimiento de todo lo que estamos viendo. Este capítulo ha causado más de un problema a los intérpretes porque no es tan evidente cómo se relaciona con el material precedente. Recuerda que estudiamos del capítulo 17 hasta el 26 el código de santidad. Es un código amplio, es un tema, todos los temas se van relacionando con este asunto de la santidad, inclusive lo último de las bendiciones y maldiciones, porque si Dios es un Dios veraz, un Dios santo, Él va a cumplir lo que promete. Si Dios es un Dios fiel, entonces todo se relaciona. Si la santidad es una exigencia en el pacto, entonces tiene que haber alguna forma de recompensa por alinearse con eso y alguna forma de no recompensa o incluso castigo por desalinearse o desafiarlo. Esas son las bendiciones y maldiciones. Así que todo cuadra muy bien entre el capítulo 17 y el 26. Pero ¿qué pasa con el 27? Es como una cosa, casi un anexo. ¿A propósito de qué? De hecho es una sección nueva. Es la ley sobre los votos. Algunos autores piensan que es la continuación natural del Levítico 26, ya que muchos votos se realizaban en tiempos de aflicción, o sea, cuando se estaban experimentando las maldiciones, donde se experimentaban las maldiciones del pacto, como dije. Por otro lado, el capítulo 26 se representa en un sentido los votos de Dios para Israel. Eso es bien llamativo, pues son promesas de lo que hará en respuesta a la conducta de su pueblo. Por tanto, el capítulo 27 enseña oportunamente cómo hacer votos a Dios en concordancia. Si Dios es fiel para cumplir bendiciones y maldiciones a raíz del comportamiento, ya sea de obediencia o desobediencia de su pueblo, entonces esto resulta un modelo para Israel, porque Israel también es un pueblo que quiere tener una relación con Dios y ser un pueblo cumplido, un pueblo que promete y cumple. Esa es la característica, fíjense. Si Dios es fiel y Él promete y cumple, Él espera un pueblo que sea fiel en concordancia. Hoy en día diría que lo que Dios más busca es gente fiel, en la que Él pueda confiar, a la que Él le pueda confiar lo más precioso que tiene, el Evangelio de su Hijo Jesucristo.
Así que piensa en eso. Yo creo que esa es la connotación del capítulo 27 y mirándolo así, cierra de muy buena manera el libro completo de Levítico. No solamente todo lo enseñado antes, sino en particular esto del código de santidad. Esta enseñanza debe unirse a la ley de los votos en Números 30, donde se agregan importantes cláusulas acerca de los votos y la obligatoriedad de cumplirlos. Así que el asunto de los votos en el Antiguo Testamento era bastante común y hay bastantes versículos que hablan sobre el tema, pero los dos grandes capítulos son el capítulo 27 de Levítico y Números 30. Así que para hacer un estudio más acabado es necesario trabajar ambas cosas. Hoy día solo nos vamos a dedicar a Levítico 27. Algo acerca de los votos en el Antiguo Testamento. Hacer promesas o votos fue una parte importante de la experiencia religiosa de Israel. ¿Qué eran los votos? No eran exactamente como las oraciones, porque las oraciones son más bien peticiones, rogativas. Pero los votos son promesas por adelantado en caso de que Dios cumpla. Son especie de convenios, mini pactos. Dios, tú me concedes esto y yo te prometo esto. Por supuesto, la promesa que hace uno tiene que ser algo consecuente o relacionado con aquello que está pidiendo de alguna manera. O, por último, que lo que uno está pidiendo esté dentro de la voluntad de Dios, porque si no, igual el Señor no lo va a conceder, no importa lo que prometamos. Pero el punto más interesante para nosotros es entender si esto está vigente hoy, si podemos o no relacionarnos con Dios de esta manera. Se parece en gran medida a las mandas que todavía se hacen en algunas religiones, como por ejemplo la católica, que es muy conocida para nosotros. Así que vamos a tratar de ver esto y de, con cuidado, darle su oportuno lugar en la enseñanza bíblica y al mismo tiempo que podría tener que ver con nuestra religiosidad o con nuestra vida espiritual en el presente. No obstante, algunas personas, y ahora volviendo entonces al pasado, a la forma del Antiguo Testamento, algunas personas podían llegar a prometer cosas en el calor de un momento apremiante que después serían incapaces de cumplir o simplemente que ya no estarían dispuestas a hacerlo. Estos impulsos, producto de la desesperación o el entusiasmo, podían provocar un dilema insoluble, por lo cual Dios explicó la necesidad de que las promesas fueran honradas, en primer lugar, y eso es el gran énfasis de Números 30. Pero también proveyó una salida permitiendo redimir los votos. Ese es el énfasis de Levítico 27. O sea, los votos para Dios son algo muy serio. Una promesa que uno le hace es algo que Él espera que cumplamos. Y lo traigo de inmediato como aplicación. Pero en el Antiguo Testamento así era. Si tú prometes a Dios, cúmplelo. Porque si no vas a encontrar a un Dios que no te va a gustar. Eso es el Antiguo Testamento. Pero Dios, entendiendo que había momentos donde las personas podían prometer más allá de lo adecuado, entonces dio una salida, que es redimir los votos. Es una expresión de la gracia divina cuyo objetivo era permitir solucionar los callejones sin salida. Cuando uno promete absurdos o simplemente se quedó en la intención, pero después se dio cuenta que había prometido algo que no podía hacer o no quería hacer. En la Escritura, Dios llama la atención en relación con mantener la palabra empeñada. Eso para el Señor es sumamente importante porque siempre nos está educando, nos está entrenando a ser como Él. Dios jamás quebranta una promesa. Él cumple siempre lo que promete y espera que nosotros seamos igual, fieles representantes de un Dios fiel. Entonces, por ejemplo, el Salmos 15, versículo 4, y no hacer votos a la ligera, como aparece en todos esos versículos. Considera estos pasajes, léelos con calma, mete esto en tu baúl de tesoros espirituales, porque la verdad es que la relación con Dios tiene mucho de esto, de Señor, por favor, escúchame, háblame, necesito esto, esto es una petición urgente, ¿qué esperas de mí?
¿Qué te puedo dar? No es una transacción, pero ¿cómo puedo honrar tu fidelidad, reconocerla públicamente? Si tú me das esto, Señor, yo te prometo, eh, por último, testificarlo en público, ¿me entienden? Yo creo que uno hace eso casi de manera intuitiva en esta relación con Dios, pero nunca puede ser como una forma de coerción, como tratar de comprarle favores a Dios. Eso está totalmente prohibido porque no es la manera de la relación que el Señor espera. Era, por supuesto, la forma de los paganos y en muchos sentidos sigue siendo la forma de las religiones en el presente, porque las personas casi de manera natural creen que a Dios se le puede comprar, que a Dios, prometiéndole algo importante, algo grande, vamos a lograr torcerle la mano y que haga incluso lo que no quiere hacer. Totalmente falso, pero es parte de la religiosidad popular, del paganismo, de la superstición. No entremos en eso porque no puedes lograrlo. Pero hay cierto lugar para estos votos en una vida espiritual sana, que es lo que quiero rescatar. En primer lugar, hablemos de la redención de los votos de personas consagradas para el servicio. O sea, una persona podía decir, Señor, si tú me concedes esto que es tan importante para mí, yo me comprometo a servirte por tanto tiempo. ¿Cómo fuera ese servicio? Depende. Un voto muy característico de esto es el voto de nazareato, que se trabaja en Números capítulo 6. Y la verdad es que era un voto de espiritualidad muy sano, muy puro, y que en el Antiguo Testamento era importante. Por tanto, es algo que tenemos que rescatar como parte de una espiritualidad sana. El valor a pagar para el rescate de una persona que no pudiera o no quisiera ya cumplir el voto que había hecho era el siguiente. Entonces, de una persona consagrada en voto aumentaba según la edad y el precio de los varones era aproximadamente el doble del de las mujeres. Eso nos dice que el valor estaba en directa relación con el potencial de trabajo de la persona. Por eso, si el joven tenía más de 20 años, su precio equivalía al más alto valor de un trabajador. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que una persona dice, Señor, yo te voy a conceder un año de mi vida para servirte a ti, en lo que tú necesites, limpiando las cosas del santuario, ayudando en las cosas de los sacerdotes, llevándoles de comer, lo que sea, no sé, invento, cualquier cosa. Pero de pronto dice, no puedo porque en realidad tengo que mantener a mis padres, o tengo una familia que mantener. ¿Quién va a darles de comer si yo me dedico un año? Entonces, la verdad, Señor, no voy a poder. Por tanto, prefiero pagarte esto y tengo que seguir trabajando. Bueno, en ese caso, dependiendo de la edad, era el precio. Para un varón entre 20 y 60 años eran 50 ciclos de plata, o sea, una moneda de plata de un estándar determinado, y eran 50. Eso es mucha plata en aquel entonces y equivalía aproximadamente al precio de un esclavo, pero de un esclavo del más alto nivel, que tiene que ver con esta edad productiva, edad de trabajo. En el caso de las mujeres era casi la mitad, más o menos 30. De 5 a 20 años, o sea, diríamos un niño y un adolescente, eran 20 para un hombre, 10 para las mujeres. De un mes a 5 años, o sea, un niño pequeño, solo 5 piezas de plata y las mujeres 3. Y más de 60 años, 15 para los hombres y 10 para las mujeres. El hecho de que se incluyera niños es bien interesante en esto. Ellos no podían ofrecerse ellos mismos para servicio como una consagración. Por tanto, en esta tabla de valores para redimir sugiere que algunos varones pudieron haber consagrado en voto de servicio a Dios a su familia completa, no solo su propia persona. Insisto en esto del calor del momento, de la necesidad de la respuesta de Dios, uno puede hacer votos que de pronto son exagerados. Y en este caso a lo mejor un hombre no solo dijo, Señor, te voy a servir yo, sino toda mi familia, hasta los niños pequeños. Bueno, si salió de tu boca, tienes que cumplirlo. Ese es el criterio de Dios. Si no puedes cumplirlo, lo voy a permitir a cambio de una suma. Yo no te obligué a hacer el voto,
Pero si de verdad no puedes hacerlo, que es lo ideal, hacerlo, ¿no es cierto? Si no puedes hacerlo, te voy a dar una salida, pero no va a ser sencilla, no te va a salir barata, porque hiciste promesa a Dios y yo espero que sea fiel. Ahora bien, te doy una salida, pero tienes que cumplir esta salida o si no vamos a tener problemas. El caso de Ana, que seguramente recuerdas en 1 Samuel capítulo 1, cuando ella sufre porque es estéril y ella va a ser la madre de Samuel y hace un voto muy particular. El caso de Ana sirve de ejemplo. Su situación era especial porque ella era estéril y prometió el máximo sacrificio si el Señor escuchaba su plegaria, consagrar a su hijo para servicio de por vida. O sea, era una consagración de nazareato de por vida. Y eso es sumamente notable. Eh, Samuel no era levita, que yo recuerde, y él iba a servir en las cosas del tabernáculo, sirviendo a él, Elí, que no era un dechado de virtudes, ni menos aún sus hijos. Entonces era un voto sumamente radical el que hizo Ana. Pero lo que entendemos a partir de esto, en primer lugar, según Números 30, ella debía contar con la autorización de su esposo Elcana. Si él le decía que no aceptaba ese voto, el voto simplemente no era válido porque ella estaba bajo la sujeción, usted estaba bajo sujeción de su esposo. Por tanto, es seguro que ella le contó a Elcana y contó con su aprobación. Cuando nació Samuel, ella cumplió la promesa a pesar de que si ella hubiera querido quedarse con su hijo, podría haber apelado a esta ley de Levítico 26 o 27, perdón, y redimir su promesa, como vimos. O sea, había una tabla de valores y así podía ella no cumplir. Y eso, mis queridos, es interesante porque ella escogió el mayor sacrificio. Era estéril, su único hijo, su primogénito, y lo entregó en un lugar que era abiertamente corrupto, como era el sacerdocio en ese momento. Así que tan pronto lo destetó, y eso ocurría del orden de los 3 años, fue y llevó a su pequeñito cumpliendo su voto. O sea, casi no puedo imaginar lo que esta mujer sentía, el Cana también, y también el pequeñito Samuel, entregado sin saber nada, pero entrenado por su mamá en sus primeros años para entender que había un Dios maravilloso, un Dios bueno al que se le promete y se le debe cumplir, y que él tenía un gran privilegio por delante y que su vida sería extraordinaria, pero tendría que estar separado de mamá y papá. Yo no sé cuánto habrá entendido un niño de 3 años o menos, algo así. Pero el niño participó también y aunque habrá llorado, allí se quedó. Aquí se especifica el caso de los primogénitos. Y me estoy saltando hasta el versículo 26 y 27 de Levítico 27, porque Dios dice, no me pueden consagrar en voto algo que ya es mío. Y eso tiene que ver con los primogénitos. Los primogénitos, según Éxodo 13, versículo 2, ya eran de Dios y por lo tanto debían redimirse, todo primogénito, porque por esencia eran de Dios. Por lo tanto, ninguna persona podía prometer su primogénito a Dios en forma de voto. Y lo traigo a colación porque claramente Samuel era el primogénito de Ana, pero no de su padre Elcana. Eso es lo que hizo posible que sí fuera ofrecido en voto. De lo contrario, el voto mismo habría sido nulo. En el caso de Ana, como digo, y Samuel, hemos de recordar que Samuel era el primogénito o el primer hijo de Ana, pero no el primogénito de su padre Elcana, que ya tenía otros hijos con Penina. Por tanto, sí podía ser ofrecido como voto de servicio y también podía ser redimido, ambas cosas. Pero, como les dije, Ana escogió el camino más duro, que es entregar a su pequeñito, que me imagino que con una risa nerviosa o directamente con llanto, se quedó, hasta que cada año su mamá lo venía a ver y le traía una túnica nueva, pero él vivía siempre con este caballero que ni conocía, el sacerdote o sumo sacerdote Elí, y su familia. Y eso para este niño tiene que haber sido una experiencia muy difícil. Pero Dios ocupa estas circunstancias
y trajo al mundo a través de este pequeño y de este gran sacrificio a un profeta extraordinario que marcó una época y fue el consejero de, de los reyes más importantes que tuvo Israel. La redención de votos sobre posesiones materiales. Ese es el resto del capítulo. Cuando se trataba de un animal limpio, prometido a Dios como voto, la pauta era que no se podía intercambiar por uno de inferior calidad. Si cambiaba de opinión a la hora de cumplir el voto, o sea, diciendo, mira, prometí el mejor de mis animales, pero es el que produce las mejores crías, entonces la verdad es que prefiero llevar otro. En este caso no se podía cambiar. Si la persona lo intentaba, el costo sería que debía entregar el animal original, o sea, el que de verdad prometió, y así también el sustituto, o sea, la pérdida era doble. En el caso de animales inmundos o inadecuados para sacrificio, digamos por ejemplo un burro, un animal de carga muy apreciado, pero que no era adecuado para sacrificio y tampoco para comer, y por lo tanto era clasificado en la lista de los inmundos. Los sacerdotes darían la valoración, como dice el versículo 2. Si el dueño quería rescatarlo, porque decía, chuta, este burrito, lo que sea, me sirve mucho, entonces debía pagar esa valoración que daban los sacerdotes más un 20%. O sea, siempre había un costo involucrado, un costo extra a la hora de redimir un voto, porque la intención de Dios era enseñar que si tú prometes, debes cumplir. En los versículos 14 al 25, en el caso de propiedades, casas en las aldeas o ciudades, si el dueño deseaba conservarla, después de haber hecho un voto, debía pagar el valor de la casa más un 20%, para que el voto se considerara completo o completado. Y así con otros terrenos, que no voy a entrar en más detalles. El punto es que siempre había este costo extra, que era muy importante para que las personas entendieran que no debían hacer votos a la ligera, porque Dios esperaba hombres y mujeres que cumplieran lo que prometían. En todo caso, el año de jubileo era fundamental en las estimaciones del precio de los campos, ya que en ese año debían regresar a su dueño original. Versículo 24. Entonces, como dijimos, las propiedades se calculaban desde el momento en que se hacía el voto hasta el año de jubileo. Y lo que esa propiedad pudiera producir, eso era el valor del terreno. Estoy hablando de tierras. Entonces, el año de jubileo era fundamental en todo cálculo de propiedades en el mundo antiguo. En Israel, me refiero. Los votos, como dije antes, no debían incluir aquello que ya le pertenece a Dios. Nada que hubiese sido consagrado a Dios podía ser vendido o redimido. Y eso, por supuesto, en primer lugar son los primogénitos, pero habían muchos otros asuntos. Y la palabra hebrea usada aquí para lo que es consagrado a Dios es esta famosa palabra jerem, que ya he mencionado seguramente antes, y la cual puede traducirse como consagrada, proscrita o maldita. O sea, una persona declarada jerem es una persona consagrada, en el caso de algo bueno, pero también proscrita o maldita, algo que no se puede tocar porque ya le pertenece a Dios. Entonces, cuando le va a pasar algo malo a esta persona, o a una ciudad, por ejemplo, es declarada jerem, entonces es para destrucción, consagrada para destrucción, maldita. Pero cuando es una persona que se declara, por ejemplo, en un voto de nazareato, entonces es una persona jerem, porque ha sido consagrada a Dios y no puede salir de esa consagración hasta que termine el periodo comprometido. Y entonces el jerem tiene esta doble visión, tanto positiva como sumamente complicada, negativa. Pero en todo caso habla de consagración. Cuando algo era declarado jerem, podía ser santificado, usado, tanto para el servicio como para destrucción, según definiera el Señor. Quedaba prohibido su uso por seres humanos porque Dios lo había apartado para sí. Era propiedad de Dios y el que lo usara entraba en un problema muy serio. Le estaba robando a Dios. Algo jerem era algo intocable.
Por eso vemos, por ejemplo, en Josué capítulo 7, cuando Acán toma del anatema, o sea, de lo que es declarado Jerem, que es todo lo que pasaba con la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras, que fue la primera de las ciudades conquistadas. Entonces, cuando Acán tomó de eso, tomó de lo consagrado para Dios y terminó muerto él y su familia. Así de grave era tocar lo que es Jerem. Finalmente se discute el tema del diezmo de la tierra y del ganado. El diezmo de la producción de la tierra podía ser redimido, pero no el del ganado. Diezmar era una forma de consagración para Dios y el diezmo debía entenderse como pertenencia de Yahweh. Y eso es muy importante porque este es un principio eterno. Lo que es consagrado para Dios es de Dios, no se puede tocar. Y Dios considera el diezmo como su propiedad. Es algo que Él nos permite tener por un rato, porque nos da a administrar cierta cantidad de bienes, pero es su propiedad. Entonces Él no espera que tú hagas negocio con eso y que le des esa parte si es que puedes. No, porque es su propiedad. Por eso dice Malaquías que le dice, ustedes me han robado. Y gente, pero ¿cómo? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos, porque no me los traen. Porque son propiedad de Dios. Entonces, al considerarlos Dios su propiedad, son Jerem, y Él espera que sean traídos. Los animales debían ser traídos, pero claro, las frutas, las verduras, todo eso se echaba a perder en el camino. Y por tanto el Señor permitía que fueran redimidos por dinero, cambiados por dinero, o sea, vendidas las cosas, y entonces se traía a su presencia la plata, en lugar de la lechuga y los tomates y cosas así. Leo. En el caso de los productos agrícolas, como no podían conservarse por mucho tiempo, además de ser necesarios para el consumo de la familia o para semilla en la siguiente temporada de siembra, el diezmo en especies podía ser cambiado, o sea, redimido, por dinero, pero debía agregarse un 20% a su valor. O sea, tú en lugar de dar el diezmo, tenías que dar el diezmo más un 20% del diezmo. Y eso es porque cambiabas las especies por dinero. Mire, hay veces que la gente en la iglesia no entiende la solemnidad de las cosas que Dios nos ha pedido que entendamos, que creamos y que hagamos. No ha entendido el fundamento ni tampoco la profundidad espiritual, la influencia en los lugares celestiales que tiene obedecer las estipulaciones divinas. E insisto, nosotros no seguimos todos los detalles del Antiguo Testamento porque estamos en otro pacto, pero los principios están plenamente vigentes. Y aquí tienes uno que no tiene tiempo, no tiene edad, el diezmo. El diezmo tiene estas características y cuando nosotros no lo entendemos ni lo practicamos, Dios lo considera un robo. Incluso acá, por cambiarlo simplemente de una cosa a otra, debía agregarse dinero, no mantenerlo. Y todo eso es una declaración espiritual que el mundo celestial comprende perfectamente. Los demonios lo saben. Todos estos seres espirituales, los buenos y los malos, que están mirando tu comportamiento, el mío y de todos los creyentes de la iglesia, reciben estas declaraciones de fe, de incredulidad, de temor de Dios o de falta de temor de Dios. Y conforme a eso, ellos tienen permiso o no tienen permiso para actuar en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Tómalo en cuenta, porque cada acto de obediencia es una declaración de fe delante de todos los seres celestiales. Y créeme que ellos sí toman nota de todo eso. Conclusiones. Vamos terminando con este capítulo y esta clase. En términos generales, el capítulo señala el principio de que Dios demanda que su pueblo no prometa a la ligera y que cumpla lo que promete.
Aunque permitió redimir algunos votos, siempre involucraba un costo extra. El punto no era evitar que se hicieran votos, no es eso lo que Dios pretendía, sino que fueran bien meditados, porque no podían ser el resultado de un intento de manipular a Dios con un gran sacrificio, como hacían los paganos, sino la respuesta agradecida a un Dios que verdaderamente oye las oraciones hechas con fe. O sea, es una relación de gracia, de agradecimiento, de fe y una relación donde sabemos que hay una enorme diferencia entre Dios y nosotros. Y si Él siempre cumple, Él espera por lo menos que nosotros seamos imitadores de eso. El Nuevo Testamento no pone énfasis en hacer votos, pero sí en guardar la palabra empeñada. Curiosamente, el Nuevo Testamento no enseña acerca de votos, pero el principio está vigente porque enseña a guardar las palabras que uno empeña. Y eso, por ejemplo, lo puedes leer en el Sermón del Monte. No obstante, en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, tanto los votos como el diezmo eran prácticas completamente asumidas por los judíos. Y lo ves en Hechos 18, 21 y Mateo 23. Así es que no creas que todo el ambiente del Nuevo Testamento es el que conocemos hoy en la iglesia. Era un ambiente judío, un ambiente que todavía estaba bajo el pacto mosaico y por lo tanto todas estas enseñanzas eran plenamente vigentes y ley para la nación. Y Jesús creció y vivió bajo ese ambiente y en ese ambiente enseñó. Así que la transición hacia la iglesia, hacia el nuevo pacto, hacia las enseñanzas apostólicas que se dieron cuenta que había esta transición, son importantes que las mantengamos claras delante de nosotros, pero no quitan que los principios eternos que van por todo el Antiguo Testamento y cruzan hasta el final del Nuevo, son ley para nosotros. Ley en el sentido de la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la fe, la ley de un cristiano que es un imitador de su Señor, quien es fiel, por lo tanto, yo también prometo y cumplo. Jesús enseñó también que el uso de los votos para evitar responsabilidades humanitarias era inaceptable, y se refiere específicamente a este caso donde él dice: ustedes han prometido algunas cosas con las que podían ayudar a sus padres para así no tener que ayudar a sus padres porque dicen que son consagradas para el Señor. Y eso, que es una triquiñuela de la ley, es inaceptable. Eso es una maldad. Entonces, ningún voto va por sobre estas responsabilidades de amor que son parte de la verdadera relación con un Dios vivo. Y sigo con las conclusiones, ya son las últimas. En el cristianismo hallamos algunos votos que es importante tener en cuenta. Si tú creías que no habían votos en el cristianismo, pues sí los hay. Son parte del pacto nuevo. Por ejemplo, el bautismo es un voto. Claro, uno proclama que ha muerto a la vida vieja y ha nacido a una nueva vida. Es una proclamación que al mismo tiempo es un voto, porque me comprometo a vivir como resucitado en Cristo. Eso es un voto, donde prometemos vivir por fe en la gracia de Dios, dedicándonos al servicio del Señor como sus discípulos, como un sacrificio vivo, dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. En segundo lugar, los votos matrimoniales. Los escuchas cada vez que vas a un matrimonio y tal vez no te había dado cuenta, pero son votos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los votos en relación con las dádivas materiales, las promesas acerca de las dádivas, las ofrendas, el diezmo, por supuesto, son votos. Votos en relación con la predicación del Evangelio, la defensa de la fe y un testimonio puro. Eso que prometemos en el bautismo, uno lo promete muchas veces en la vida porque es parte de la adoración. Dios, yo te quiero servir. Me siento llamado, quiero predicar el Evangelio, me preparo para eso. Señor, úsame. Señor, te prometo disponer mi vida, disponer mi tiempo para aprender de ti. Mira, te consagro todos los jueves en la noche para ir a predicar en la calle. Eso es un voto. Más te vale cumplirlo, porque Dios está oyendo y Él espera que cumplas lo que prometes. Así es que créeme que este principio es muy pertinente en toda época de la fe. La Escritura nos recuerda que debemos cumplir aquello que le prometemos a Dios.
Los creyentes tenemos que aprender a ser gente de palabra, fieles a lo que nos comprometemos porque somos imitadores del Señor. Dios promete y cumple. Nosotros somos como nuestro Padre. Nosotros somos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos hombres y mujeres de palabra. Si yo te prometo algo, aunque salga perjudicado, te voy a cumplir entre prójimos. Si yo le prometo algo a mi Señor, aunque me haya apresurado, lo voy a cumplir porque le prometí a Él. Y Él está vivo, Él está mirando. Y eso, mis hermanos, es la manera en que termina nuestro libro de Levítico. Han sido 21 clases, creo yo, emocionantes para mí porque he vuelto a revisar el material, me he gozado en hacerlo un poco más simple para poder predicarlo, me he divertido con lo que he aprendido y con lo que he predicado y espero que sea así mismo para ti. La verdad es que te bendigo en el nombre del Señor. Gracias por tu fidelidad viendo estas clases, úsalas, trabájalas junto con el comentario. Completa todo el trabajo del curso de Antiguo Testamento 1, donde Levítico es parte. Disfrútalo, escríbeme, háblame de tu aprendizaje, háblame de lo que aprendiste en estas clases grabadas en video, déjame algún comentario. Va a ser para mí un honor saber si esto te está ayudando y recibir tus impresiones y retroalimentación. Así es que estoy para servirte. Ya sabes quién soy, el pastor Enzo Verdugo, y con todo mi corazón quiero hacer una oración por ti y por todos los que vean este video en los años que vienen, ¿no es cierto? Padre, gracias por todas las enseñanzas que aún antiguas siguen siendo vigentes y pertinentes por todas las épocas. He tratado de sacar los principios más pertinentes y enseñarlos con facilidad y con simpleza. Pero si no lo he logrado del todo, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga en los corazones de los oyentes ese trabajo que ningún ser humano puede hacer, y es llegar hasta lo profundo, remover, consagrar, llamar, explicar. Yo te ruego, Señor, que cada palabra sembrada caiga en buena tierra y de mucho fruto para ti, para tu reino. Y te lo pido en el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Y bendiciones para ti y familia. Nos vemos en algún otro curso. Déjame algún comentario y recomienda estas clases. Chao.